Hola nuevamente a todas y todos nuestros habitanteatros. Seguimos descubriendo artes escénicas. Y en esta ocasión, la artista visual Guishu Díaz de León nos comparte un poco de su trayectoria y quehacer en el diseño multimedia para la escena. Con 15 años de trayectoria, ha trabajado en óperas, puestas en escena y coreografías, así como en intervenciones en espacio público en México y el extranjero. Acompáñenos y escuchemos lo que nos tiene que compartir. ¿Cómo llega el teatro a tu vida? Veo que de profesiones de diseño y comunicación visual estudiaste, pero ¿cómo llega el teatro a tu vida? Pues mira, o sea, desde que estaba en la prepa, bueno, en la secundaria, me interesé por el teatro. Desde el teatro en atril, que fue como con lo primero con lo que tuve contacto, digamos, en términos de practicarlo, ¿no? Y después estuve en el grupo de teatro que había en mi colegio durante 6 años, ¿no? Y ahí nació mi amor por la escena y por el teatro y por como esa parte del arte que incluye varias disciplinas, ¿no? Y, y como soy multidisciplinaria, digamos, como los proyectos que más me interesan son los que involucran varias disciplinas, pues en el teatro y la ópera y las expresiones escénicas, cada vez más hay esta integración de medios y de disciplinas que a mí me parece muy interesante, ¿no? Entonces, desde ahí fue que tuve interés, pero realmente fue hasta que me encontré con Sergio Vela por casualidad. Yo estaba haciendo otro proyecto, llevaba un proyecto en el espacio público de la Plaza de la República del Monumento a la Revolución y traté de buscar unos contenidos de la Sinfónica de Minería para proyectar ahí y ahí conocí a Sergio Vela. A partir de ese momento empezamos una relación laboral y de amistad y me invitó a colaborar con él, ¿no? Y, y así como, bueno, eso fue por un lado, ¿no? Ya como yo como artista o como creativa independiente. Y previo a eso, trabajaba en un despacho de iluminación arquitectónica y ahí llevaba el área de diseño y comunicación visual y proyectos artísticos de iluminación, ¿no? Que eran más como efímeros e intervenciones así espaciales. Y ahí nos buscó Teatro Línea de Sombra, esto fue ya hace más de una década, 15 años probablemente. Eh, y nos pidieron una tecnología que teníamos nosotros que eran los proyectores PANI, que son los proyectores de gran formato de diapositivas que iniciaron justo para ópera, ¿no? O sea, para eso los diseñaron originalmente y después esa empresa, que es austriaca, se movió para intervenir espacios arquitectónicos urbanos y, bueno, diferentes aplicaciones. Y entonces Teatro Línea de Sombra nos buscó y a mí me dieron ese proyecto. Entonces ahí los conocí, hicimos una intervención en el Palacio de Monterrey y, y pues quedé fascinada, ¿no? Porque era también súper multidisciplinario, supongo que conoces el trabajo de Teatro Línea de Sombra y bueno, y a ellos, y son encantadores todos, y bueno, unos maestros, y ahí como que surgió mi amor por aplicar esas herramientas en un contexto escénico, multidisciplinario, multimedia, ¿no? Entonces fueron como esos dos eventos, creo, los que marcaron un principio, ¿no? De mi quehacer en la escena, ¿no? En las artes escénicas, perdón, porque también hago instalaciones para festivales de arte en luz y hago iluminación, a veces arquitectónica, ¿no? O sea, como eh, lámparas, o sea, hago diferentes cosas, arte objeto, pero como que la luz es el centro de mi trabajo. Y bueno, la tecnología basada en luz y la luz en sí son el eje de mi trabajo, ¿no? Y ya, pues eso fue como me inicié en esta parte de mi expresión, ¿no? Expresión profesional, artística, creativa. Y de ahí se fueron dando otras oportunidades, más con Sergio Vela, cada que él quiere integrar algo de esta índole, me busca, entonces he hecho varias cosas interesantes con él, me encanta colaborar con él. Y pues también he tenido oportunidad de trabajar con otras personas, ¿no? También tomé un curso con Víctor Zapatero y de ahí creció también
una relación de amistad y en algún momento colaboré con él para una obra, él me invitó a hacerla con él y de ahí después me invitó a otra, ¿no? Como así ha surgido. Y hace poco hice Luciérnaga, que me invitó Jesús Hernández, a quien conocí en Teatro Línea de Sombra, ¿no? Y, y pues ahí fue muy interesante porque ya desarrollé muchísimos más contenidos para hacer escenografía virtual sobre el dispositivo escénico que él diseñó, ¿no? Y ahora lo último que hice fue el Rapto en el Serrallo con Sergio Vela en León. Y, y también fue el 85% de la escenografía fue virtual, fue ilustrada. La idea era que fuera un arte bastante naif y que aludiera a la manera en la que se hacía la pintura escénica, ¿no? Como paisajes y como este estilo decorativo, pero utilizando la tecnología para traerlo a los tiempos actuales, ¿no? Y que tuviera un sentido más contemporáneo. Entonces, esos han sido, yo creo, los últimos 2 proyectos escénicos que he hecho ya más grandes, en donde no es una pequeña intervención de video en un momento X, sino es una importancia dentro del diseño escenográfico mayor, ¿no? Y en ese sentido, ejemplo, tú ahorita que lo mencionas, ¿cómo abordas tú, ejemplo, cuando te invitan a un proyecto de diseño? ¿Cómo lo creas? ¿Desde qué momento entras tú en ese sentido? Por ejemplo, hablábamos con alguien de diseño de sonido y nos decía, yo si pensamos que son 10 pasos, yo entro como hasta el sexto paso. Pues idealmente, o sea, también depende de cuál vaya a ser como la importancia de estas tecnologías basadas en luz dentro de la puesta en escena, ¿no? Porque si tiene un peso importante, lo ideal sería estar desde pues las primeras reuniones, ¿no? Como cuando se está creando todo a nivel escenográfico. Y, o sea, por ejemplo, con Sergio Vela es muy padre trabajar porque él nos involucra a su equipo creativo desde el inicio, ¿no? Y estamos todos. Y aunque tal vez no sea tan importante mi participación, creo que es muy enriquecedor para el proceso, tanto para mí como para todos y como para la cohesión, ¿no? De todos los creativos y de la pieza en general, que estemos desde el principio para ver cómo se va desarrollando algo y entender muy bien la visión de un director, ¿no? Tanto de un director como de un diseñador escenográfico, incluso el iluminador, ¿no? Porque, o sea, al entrar con video, pues hay que estar súper de la mano con iluminación. Entonces, pues sí, idealmente desde el principio. También si es algo muy pequeño, que no va a tener que entrar muchas veces dentro del tiempo escénico, o sea, por ejemplo, estoy hablando de que es una cortinilla previa al inicio o un cierre, pues entonces tampoco es tan necesario estar desde tan temprano involucrado en el proyecto, ¿no? Y en ese sentido, ejemplo, si hay diferencia cuando decimos diseño de video, diseño de proyecciones, diseño multimedia. Pues sí, yo creo que sí hay diferencia. O sea, yo creo que la diferencia está también en cómo la persona que lo hace se autodefine o define ese proyecto, ¿no? O sea, yo lo primero que trato de hacer es definir qué es lo que me están pidiendo dentro de mis alcances, ¿no? Y presentarlo así para que entendamos qué es lo que, o sea, que tengamos como un mismo punto de partida y un lenguaje, y es decir, o sea, tal vez solo es un video en donde vienen un par de imágenes alusivas a lo que va a pasar después, pero realmente está proyectado sobre una pantalla lisa y solo va en el inicio, entonces, pues eso probablemente es muy distinto a hacer unas intervenciones espaciales sobre objetos de utilería o escenográficos, ¿no? O sea, sí, cada proyecto creo que se define dependiendo de lo que el director esté imaginando, ¿no? En ese sentido, ejemplo, ¿cuáles son los retos que tú encuentras o las diferencias para hacer un diseño para danza, para teatro, para ópera, como lo mencionas? Pues, o sea, sí, claro que lo podríamos diferenciar por categorías como lo acabas de mencionar,
pero creo que a mí me funciona más abordar proyecto por proyecto como una entidad particular, ¿no? Y a partir de ahí verlo como un universo y crear lo que tenga que crear para eso. Por ejemplo, en el juego de las luciérnagas, que tuve la oportunidad de colaborar con Claudio Valdescuri, porque me invitó Víctor Zapatero, pues para mí fue magnífico estar cerca de ellos y de todo el equipo que había en esa puesta en escena. Y aunque mi participación fue muy pequeña, pues lo abordé como con la misma pasión, intención y enfoque que abordo un proyecto mucho más grande en donde me encargan el 80% de las imágenes escenográficas, ¿no? Entonces, creo que ahí, o sea, no sabría qué más decirte que eso, ¿no? Y bueno, en danza algo pues muy clave y muy claro es que la iluminación es muy distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hicimos El Lago de los Cisnes, como que poder articular y que coexistieran en armonía la proyección y la iluminación, pues fue un tema de diálogo y de un peloteo constante para que llegáramos a un punto en donde funcionara para la obra, ¿no? Entonces sí, bueno, o sea, es analizar cada proyecto como una entidad, ¿no? Es que Y justamente... Ajá. Sí, sí, adelante. o sea, y en ópera lo que me encanta es que ahí sí convergen todas las artes, pero el reto es que por lo mismo, casi siempre los tiempos están muy acotados y se sacrifica mucho el tiempo de video y se deja hasta el último, ¿no? Entonces es algo que yo al menos he tratado de hacer ver desde un principio que pues necesitamos estar considerados en los tiempos de creación y de producción y de montaje, ¿no? Para que no sea estar a todo vapor al final y a ver cómo le haces, ¿no? O sea, para que sea un proceso armónico de creación y de evolución de esa parte del proyecto. No, un poco sí, y creo que eso es cierto cuando se piensa porque hay cosas que a veces se dejan un poco de lado, por así decirlo, que como estás más centrado a lo mejor en la ópera, con los cantantes, con ciertas escenas que al final se dejan, pero también ahora, una de las cosas que siempre he pensado cuando veo las cuestiones de diseño es cómo no poder, lo que tú acabas de decir, la armonía, para que entonces el video no robe completamente la atención del público y entonces el actor o el bailarín queden como en un segundo plano, o viceversa, que tanto el bailarín quede que entonces ni te acuerdes de qué estaban proyectando. Claro, sí, sobre todo para mí siempre es importante entender la jerarquía de los elementos que están coexistiendo en ese momento, ¿no? Y por lo general el video es un acompañamiento, ¿no? Que sí puede de pronto ser el foco de atención si así lo diseña y lo desea el director y el escenógrafo, pero como que tener muy clara esa jerarquía en cada momento en donde hay presencia de una intervención de video o de cualquier tecnología basada en luz, pues hay que tener ese acercamiento, ¿no? Al proyecto, de entenderlo y tratar de modularlo considerándolo un elemento más de varios que están componiendo, ¿no? En una escena. Y en este caso, ejemplo, si nos puedes decir un poco, me pareció muy interesante, mencionabas ahorita, no es lo mismo proyectar sobre una tela blanca, sobre un fondo liso, a proyectar sobre un objeto. ¿Cómo se hace eso? A ver si nos pudieras un poco decir. Sí. Eso se llama videomapeo y la idea así general es que envuelves con la imagen un objeto tridimensional, ¿no? Un objeto o una forma, un espacio que tiene características tridimensionales. Entonces abarcas varios planos con la proyección. Es como, sí, como envolverlo, ¿no? Y hay softwares y hay programas para facilitar ese proceso y hacerlo mucho más fluido, mucho más interesante, mucho más profesional. Entonces, cada creativo, cada artista tiene sus herramientas. Yo trabajo con
principalmente trabajo con una plataforma, bueno, plataforma Mac y con un software que se llama Milumin para mapeo. Y para la integración de varios medios me gusta usar QLab. Ahora, ¿cuáles han sido los trabajos que más te han conllevado retos o que tú recuerdas alguna experiencia que te generó esos grandes Híjole, momentos de que dices, a lo mejor no sale y la magia del teatro hace que salga? híjole, pues yo creo que hay esos momentos los hay en todos los proyectos, pero siento que también tiene que ver con, bueno, claro, con la organización de cada uno de estos proyectos, pero personalmente ya no me pongo en esos estados de estrés en donde a lo mejor puede llegar hasta afectar mi salud, ¿no? O sea, mi nivel de compromiso es sacarlo, es hacerlo con todo lo que puedo y soy, pero ya hay cosas externas que de repente no están en mis manos y he aprendido a reconocerlo, ¿no? Pero sí, de que siempre hay un poco de estrés antes de un estreno, pues sí, ¿no? Sí lo hay y a mí me encanta trabajar con equipos de trabajo en donde a pesar de eso existe como una armonía y un ambiente de emoción y de compartir y de crear y entonces es súper llevadero, ¿no? Porque es parte de algo a lo que estamos acostumbrados, sobre todo previo a un estreno, cuando se presentó algún tipo de problema o de cambio que alteró los tiempos, ¿no? O alguno que haya pasado algo que de repente digas, claro, recuerdo perfectamente una situación a lo mejor que se me quedó tan grabada por ser una enseñanza o por ser algo que dices, esto siempre tengo que tenerlo en cuenta. Ay, pues sí, en cuanto a la especificación técnica, muchas veces me pasa que, bueno, sabemos que no siempre hay un presupuesto holgado para todo, ¿no? Y que en términos de inversión de tecnología a veces escatima. Y eso es súper peligroso, ¿no? Es muy cardíaco porque pues está o sea, todo está puesto, claro que en mí, porque normalmente opero yo también, que eso es como una cuestión que no sé si todos hagan o no, pero siento que es una ventaja en mí porque es como especifico tecnología, hago contenidos y opero los shows en vivo, ¿no? Entonces como que me avientan todo el paquete y yo me tengo que hacer bolas, pero ha habido veces que especifico y me ponen otras cosas diferentes a las que especifique y ahí sí se puede llegar a poner cardíaco, ¿no? Porque pues sí, se especifica por algo, ¿no? Potencias, capacidades, o sea, todo como el sistema para reproducir, para operar. Y pues sí he tenido momentos en donde de repente se pasma y es, bueno, pues ahora hay que saber cómo reaccionar en tiempo real para seguir adelante y que sea casi imperceptible, ¿no? Pero sí es muy cardíaco operar. Operar en vivo es cardíaco. Tú tienes un estudio, proyección lumínica. Así es. ¿A qué se dedican? ¿Cómo es? Cuéntame. Híjole, pues más bien lo abrí como tal para tener un frente que fuera como un estudio, porque siempre invito a gente a colaborar, dependiendo del proyecto, armo equipos de trabajo, ¿no? Pero el rango de proyectos que hago es súper amplio. Entonces, pues, por ejemplo, como artista hago intervenciones en espacios públicos con proyección de gran formato y desarrollo narrativas visuales, ¿no? Para estas intervenciones. Y esto lo hago en el contexto de festivales de arte en luz en diferentes países y ciudades, ¿no? Que esa es una parte como muy personal que al principio hacía yo de principio a fin completamente, pero conforme ha ido pasando el tiempo y se han vuelto más robustos mis proyectos, he integrado a más personas y entonces a partir de ese punto me vi en la necesidad de armarlo como un estudio, ¿no? Porque es como un estudio en donde colaboran más personas. Y el rango de proyectos que hago puede ir desde diseño gráfico y comunicación visual hasta instalaciones de arte en luz, por ejemplo, no sé, para Festival Baidora, que no sé si estén familiarizados con él, pero es como un festival de música alternativa y nuevas propuestas que se hacen en las estacas. Hice una instalación de unos dientes de león gigantes y era una serie de lámparas. Entonces estaba de repente ahí este jardín mágico y la gente lo podía explorar en la noche, ¿no? O sea, como que eso es otra cosa. O para el Año Internacional de la Luz, que se hizo en Mérida hace un par de años, hice otra instalación que era
se llama colorama y que era utilizar la teoría básica del color y la luz para hacer una instalación en un columpio, era una pieza interactiva, ¿no? En donde la gente llegaba y se sentaba y entonces encendían los diferentes colores que son RGB y se proyectaban sus sombras en el piso. Entonces la pieza se volvía como una pieza participativa, de complicidad, o sea, como que me muevo en diferentes campos, ese es más como arte e intervenciones espaciales, ¿no? Sobre todo espacio público y festivales. Luego está esta parte escénica, es más como espectáculos, tanto espectáculos de gran formato como cosas más pequeñas, más independientes, ¿no? Como trabajo con una compañía de teatro independiente y ahí hacemos cosas más experimentales. En fin, o sea, eso, luego ahorita estaba haciendo para museos contenidos de proyección interactiva y esto es algo nuevo para mí que me emociona mucho. Digo, con la pandemia ahorita todo está parado y es muy incierto, pero me emociona mucho porque es otro campo, ¿no? Otro campo distinto en donde, para empezar, las piezas son piezas fijas y en segunda, pues ya incluye una propuesta de interactividad con el usuario. Entonces, bueno, o sea, como que lo que venga lo tomo y armo mis equipos de trabajo para crecer y para avanzar, porque me interesa mucho explorar diferentes cosas, ¿no? Todo como arte, tecnología y diseño, como integrando esos tres ejes, ¿no? Cuando has ido a alguna obra de teatro, así como espectadora, que tú no participas, ¿en algún momento has salido diciendo, ay, si yo propusiera un diseño de video o algo así? O sea, a veces cuando vas al teatro, tú también vas desarrollando algo que podrías decir, a lo mejor estaría padre esto. Sí, claro. Me gusta mucho ir a ver sobre todo las cosas que hacen pues mis maestros y amigos, ¿no? Porque pues sí, es alimento para el alma y para la creatividad y me mantiene como esa chispa de, wow, qué bárbaro, esto lo resolvieron increíble o tal vez esto podría haber sido, ¿no? Diferente y bueno, lo que es importante, tener ese diálogo interno y tener ese ojo crítico todo el tiempo para seguir creciendo. Si nos pudieras hablar de tus proyectos que has presentado en el extranjero y cuál ha sido la respuesta del público. Pues ha sido muy buena porque no sé por qué. Trabajo mucho con una curadora alemana y gracias a ella empecé a abrirme eh, pues un mercado, digamos, o un espacio y a tener un nombre. Ahora, el año pasado presenté una intervención en el Museo Kansallis de Helsinki, en Finlandia. Hice una pieza que se llamó Shelter Seekers y proyecté sobre la fachada que da a su patio interno. Y, y fue una pieza en donde hablé del cambio climático y de la migración, pero de la migración como una metáfora también de la migración humana, ¿no? Y de todos estos problemas que hay a nivel global ahora con estos temas, ¿no? Y me llevé una imagen que tenía de chiquita de haber ido al santuario de las mariposas en Michoacán y por primera vez haber logrado escuchar el aleteo de un ser tan pequeño y efímero como es una mariposa que probablemente pues solo en ese lugar donde hay tantas puedes llegarlo a escuchar, ¿no? Entonces esta idea de santuario la quise llevar y desarrollé una pieza en torno a ello y entonces cubrí esa fachada de mariposas monarca como si se hubieran norteado y llegado ahí porque era un lugar seguro, digamos, ¿no? Y eso, bueno, era como emitir una pregunta de las fronteras, de las políticas, en fin, ¿no? Como que sí tenía ahí varios mensajes, pero fue muy grata la respuesta. Creo sobre todo porque en contraste con el diseño nórdico, de pronto mi estética, pues sí es, yo creo que es algo también un poco eh, como inconsciente, que ya está ahí como en mi manera de hacer las cosas por ser mexicana, ¿no? Y
y pues eso les llamaba mucho la atención, porque al final pues allá componen o su uso de color pues no se parece tanto a nuestro uso de color, ¿no? O en la cultura, digamos. Entonces, o sea, en ese sentido creo que he tenido muy buena recepción y por eso pues he tenido la fortuna de que me sigan invitando a diferentes festivales por aquí y por allá, ¿no? Y finalmente, te preguntaría, si tú pudieras definir para ti qué es el teatro. Para mí, ¿qué es el teatro? Ay, pues es una fuente de misterio, inspiración y espejo de la vida y del ser humano. Y pues es algo valiosísimo para mí. Exista, es algo valiosísimo. Creo que lo comparto esa opinión con muchos. Y pues nada, me apasiona, me encanta. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.